tiene que estar muy bien preparado, al igual que para una colonoscopía óptica por colonoscopio, ya que las deposiciones, si quedan deposiciones, van a simular lesiones polipoideas en el lumen del intestino. Colocamos contraste, una cantidad no muy grande de contraste, y distendemos el intestino con aire hasta, obviamente, una capacidad que no supere y no llegue a ser molesto para el paciente. Y para esto usamos un anticolinérgico que permita mantenernos el intestino grueso muy distendido y relajado. Este examen no debe durar más de 5 a 7 minutos porque si no viene la actividad del colon y todo el contraste que es, toda la película de contraste que es esta cosita blanca alrededor, se va a fragmentar y va a darnos imágenes no deseadas. ¿Qué patologías podemos representar con este tipo de estudio? Patología congénita, como ya habíamos visto en la parte de tubo digestivo alto, la atresia duodenal. También puede haber atresia yeyunal con un microcolon porque no hay una adecuada tunelización durante la vida fetal del paciente. Bien, acá tenemos entonces un colon apenas extensible con alteración de su morfología y obviamente no es posible definir otras estructuras porque obviamente este colon está alterado en toda su extensión. La otra condición es la enfermedad de Hirschsprung, que es una falta de plexo de Auerbach en la parte distal del intestino, que condiciona una estenosis significativa y una dilatación proximal muy importante. Obviamente en este caso son guaguas, indudablemente, con estenosis, con estreñimiento crónico, en la cual es necesario encontrar el sitio de transición donde hay la estenosis para tratar de eliminar ese segmento con falta del plexo de Auerbach, que es el responsable de la motilidad intestinal y de la sinergia de la motilidad intestinal. Ya en la edad adulta, obviamente cuando el paciente tiene manifestaciones de sangrado de tubo digestivo bajo, tenemos que ir a buscar problemas inflamatorios o problemas tumorales. En este caso estamos viendo la presencia de una lesión polipoidea en colon izquierdo, en la parte más baja del colon izquierdo, con un tallo largo y obviamente nosotros no podemos con radiología decir cuál es su naturaleza histológica, pero sí podemos guiar a la endoscopía para que vaya a hacer el tratamiento con asa fría y retirar este pólipo y posteriormente el patólogo nos dirá cuál es la naturaleza histológica de esta lesión. Al igual que les mencioné en la clase anterior, en toda estructura tubular, el cáncer digestivo, ya sea en esófago, estómago o colon, porque el cáncer en intestino delgado es muy, muy raro. A medida que progresa la lesión neoplásica, va a generar una estenosis circunferencial con un comienzo abrupto y un término abrupto. Y eso hace que tengamos una forma como en mordida de manzana, que es clásico en la literatura, para la definición de este tipo de lesiones. Obviamente, otros signos de un cáncer van a ser la estenosis y la irregularidad del contorno en estenosis por la presencia de pequeñas ulceraciones, que son las responsables del sangrado en la presentación de estos pacientes. No todo en tubo digestivo es cáncer, por supuesto. Hay enfermedades que se van dando por la
básicamente por el hábito de la dieta del paciente, y son las formaciones diverticulares. Las formaciones diverticulares son salientes del contorno del intestino, que habitualmente son de contornos muy irregulares, están habitualmente en colon sigmoides y en colon ascendente, y menos frecuente en el transverso y aún menos frecuente en colon ascendente. La enfermedad diverticular per se no es un problema agudo, ya que si ustedes ven los contornos están muy bien delimitados. Sin embargo, estos saquitos de divertículos pueden condicionar cambios inflamatorios por cambios erosivos que se vayan a presentar posteriormente por restos de deposiciones que vayan a quedar en esa área. Fragmentan y fracturan esta lesión. Esto no tiene muscular, por si acaso, son simplemente mucosa protruida y serosa, por lo tanto fácilmente pueden asociarse a cambios inflamatorios de la grasa pericolónica, y en ese caso ya se llama enfermedad diverticular complicada, o lo que antes se llamaba como diverticulitis. Y la diverticulitis, ¿qué genera? Acá hay divertículos que no están complicados, pero en esta área hay divertículos que han complicado, y obviamente se compromete un segmento extenso del colon por cambios inflamatorios irregulares. Estas estenosis, a diferencia de las estenosis malignas por cáncer, son de comienzo no abrupto, sino van disminuyendo de calibre en forma progresiva, y obviamente se asocian a la presencia de estas formaciones diverticulares. Esta enfermedad diverticular complicada se asocia a abscesos pericolónicos que son muy difíciles, por supuesto, de valorar con la radiografía contrastada, y cuando hay este tipo de patología, obviamente vamos a necesitar el concurso de la tomografía computada para la caracterización de la grasa pericolónica. Una de las condiciones muy frecuentes en nuestro medio, y probablemente sea debido a la dieta y también a condiciones genéticas, es el megacolon, megasigmoides, que se están traduciendo un aumento de tamaño y calibre de estos segmentos del intestino, y van a tener la posibilidad, o se van a complicar probablemente, con torsiones y estenosis. Nuevamente, este es un dólico megasigmoides con una torsión a este nivel. Este ya es el colon descendente, el colon izquierdo. Y ustedes nuevamente ven acá la torsión, se ve claramente como los pliegues se van tomando la forma helicoidal, y es una estenosis también de carácter infundibuliforme, que quiere decir que como un embudo va disminuyendo de calibre, y no es como en el cáncer, que es un comienzo y término abruptos. Acá podemos definir claramente el sitio de estenosis y la extensión de esta estenosis para permitir al cirujano o al médico tratante la resolución definitiva de este problema, porque esto es obviamente una condición que se va presentando en forma muy seguida, y hace que el paciente, que pueda haber un sufrimiento del asa intestinal y necrosis de ese segmento, llevando a un riesgo de vida del paciente. La constipación es una condición que se asocia al megacolon, por supuesto, y es un requerimiento relativamente frecuente para este tipo de estudios, para determinar la longitud y calibre del segmento del colon, qué segmento del colon está más distendido y con aumento de longitud, y si existen o no zonas de estenosis.
Pero no solamente la constipación está dada por por el megacolon o el aumento de calibre y longitud del intestino grueso, sino también por disfunción en la defecación a nivel de la ampolla rectal. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar este segmento del intestino grueso? Obviamente es otro tipo de examen que se llama defecografía, en la cual se prepara al paciente igual que para una enema varitada y se le administra y se llena la ampolla rectal con un contraste de muy alta densidad y muy alta y muy espeso, que trata de simular, muy pastoso, tratando de simular la consistencia de las heces fecales, y se hacen radiografías en proyección lateral mientras el paciente está evacuando el contraste que le hemos administrado. ¿Y qué nos permite ese tipo de evaluación? Nos permite valorar cómo está el músculo puborectal, o sea, indirectamente lo vemos. Esta es una impronta que hace el músculo puborectal sobre la cara anterior del recto. Este músculo durante la mecánica defecatoria debiese relajarse y permitir que esto se amplíe y pueda el paciente defecar fácilmente. Sin embargo, en este caso en particular, este músculo está hipertrófico, no se relaja y obviamente es la causa de su problema defecatorio. Este examen también se puede hacer, por supuesto, con resonancia magnética. Hay ventajas y desventajas, pero el examen más solicitado es este de contraste para que se llama defecografía. Otras condiciones que nos pueden condicionar constipación es la intususcepción rectoanal. ¿Qué quiere decir esto? Que el recto, que aquí está en reposo y está normal, protruye y se invagina dentro del canal anal. Eso se llama intususcepción rectoanal y que también se asocia a estreñimiento, como en este caso la mucosa rectal está invaginándose en el canal anal. La otra posibilidad es de que la pared anterior del recto durante la mecánica defecatoria protruya, acá tenemos la vagina, habitualmente sucede en mujeres, protruya hacia la vagina y eso se llama un rectocele anterior, que en vez de ir el bolo de materia fecal hacia el canal anal, se va y protruye como un divertículo hacia la pared anterior del recto e impronta sobre la cara posterior de la vagina. La tecnología en el último tiempo ha progresado en forma importante y nos permite contar como alternativas diagnósticas en intestino grueso con otras técnicas como ser la colonoscopía virtual por tomografía computada, que es una técnica que permite al radiólogo evaluar con la tomografía que se adquiere y viajar dentro del intestino grueso, como lo hace el colonoscopista con su equipo de colonoscopía directa. ¿Cómo funciona esto? Esta es la tomografía con un programa especial. Se distiende el intestino grueso, obviamente, esto está distendido solamente con aire. La preparación es la misma que tenemos para la enema varitada, o sea, el intestino tiene que estar muy, muy limpio, lo mismo que para una colonoscopia óptica. Distendemos el intestino y posteriormente con un soft especial avanzamos y podemos navegar, como en este caso, dentro del intestino grueso y valorar fundamentalmente lesiones estenóticas o polipoideas. La gran utilidad y la gran ventaja de este método respecto a la colonoscopia óptica, digamos, es que es mejor tolerado por los pacientes. Es un examen que demora prácticamente nada y no tiene riesgos. O sea, si bien los riesgos de la colonoscopia
óptica no son muy altos. Por supuesto que tiene riesgos de perforación y muchas veces en pacientes con intestinos muy largos, el colonoscopio, que tiene una longitud de 1,80 m, muchas veces no alcanza a llegar hasta el colon derecho y obviamente hay segmentos del intestino que no son posibles de valorar con ese método. La otra ventaja es que no necesita sedación, o sea, es otra ventaja de este método. Por supuesto, entre sus limitaciones está en que puede valorar lesiones polipoideas de más de 5 milímetros, actualmente con los equipos, antes el corte era de 10 milímetros, pero en la literatura se dice que eso no sería mucha dificultad, ya que los pólipos de menos de 5 milímetros tienen una posibilidad muy baja de constituirse en cáncer. Por lo tanto, es muy importante en el screening de cáncer de colon en pacientes mayores de 50 años la alternativa de este método como diagnóstico de patología colónica. ¿Qué podemos ver? Pólipos, como en este caso. Aquí está el pedículo y la cabeza del pólipo, este es el lumen del colon. Este parece un pólipo más bien de aspecto benigno y este pólipo de contornos abollonados, por supuesto, tiene una mayor posibilidad de ser un cáncer. Obviamente, les repito, nosotros podemos ver la lesión macroscópica, morfológica de la lesión, pero en ningún caso podemos decir con certeza absoluta este es un adenocarcinoma, este es un adenoma velloso. Es el resorte del patólogo y el patólogo, la única forma de tener ese diagnóstico va a ser si le envían la muestra y esa muestra se la obtiene mediante la colonoscopía óptica. Otro paciente se ha distendido y se encuentra una lesión proliferativa hacia el lumen, en este caso de la ampolla rectal. Y cuando hacemos la colonoscopia virtual estamos viendo esa lesión, cómo protruye, vemos sus contornos, su implantación sésil, o sea, quiere decir una base amplia, y la patología, nuevamente por endoscopía, mostró el análisis anatomopatológico posterior que se trataba de un adenoma velloso. ¿Se puede hacer colonografía por resonancia magnética? Sí, se puede hacer. Hay estudios que están siendo llevados adelante para usar resonancia magnética para valorar colon después de la administración de contraste con gadolinio mezclado. El problema que enfrentamos en el momento actual para la resonancia magnética es que en tomografía podemos hacer el examen en 4 o 5 minutos, desde que comenzamos la administración del aire dentro del intestino grueso. En resonancia magnética necesitamos por lo menos 40 minutos en el momento actual con los equipos con lo que se cuenta. Por lo tanto, esa es una limitante. El paciente tiene que estar quieto 40 minutos dentro del resonador y eso no es posible para muchos pacientes. Segundo, la ventaja que tiene la resonancia respecto a la tomografía, y por eso se está trabajando especialmente para población pediátrica, es que no usa radiación, usa campo magnético, y esa es una ventaja importante para los pacientes pediátricos, fundamentalmente en pacientes oncológicos. La desventaja de la resonancia magnética, ya les he dicho, es el tiempo, la claustrofobia, que muchos pacientes no toleran de estar dentro del magneto, el tiempo de realización, si el paciente porta algún elemento metálico, ya sea una prótesis en el área de evaluación del examen, no se va a poder hacer. Si el paciente porta un marcapaso, tampoco se puede hacer, a no ser que venga con un marcapaso
compatible con resonancia magnética y que venga certificado por su fábrica y su médico, porque si no podemos tener un accidente muy grave dentro del magneto, cosa que nadie quiere, o que sea portador de implantes metálicos auditivos como implantes cocleares que obviamente pueden llevar a complicaciones significativas al paciente. La tomografía, entre sus complicaciones, o sea, entre sus desventajas está el hecho de que usa radiación y necesita contraste iodado para su administración, y muchas veces el contraste iodado hace que hay pacientes que tienen reacciones alérgicas al contraste, o pacientes que tengan insuficiencia renal con una creatinina alta que nos impiden la utilización del contraste, porque el contraste iodado es nefrotóxico y puede incrementar y comprometer ya el parénquima renal ya dañado de por sí. Muy bien. Entonces, hemos dado un bagaje de varias técnicas para valorar, en este caso, en la clase de hoy, colon. Pero ¿cuál vamos a utilizar? Por supuesto, va a depender básicamente de la clínica del paciente. Ustedes no tienen que olvidar nunca que ustedes, antes de ser súper especialistas en cualquier área de la medicina, tienen que ser unos excelentes clínicos, y la clínica va a guiar todo el proceder posterior de ustedes. Tienen que reconocer clínicamente cuál es el problema que aqueja al paciente, dónde puede estar digamos, la razón de la sintomatología que presenta el paciente en ese momento, y ustedes orientar los exámenes hacia ese fin. Los exámenes que nosotros vamos a realizar van a estar de acorde a la solicitud de ustedes por clínica, y solamente van a dar respuesta y van a confirmar o descartar las hipótesis clínicas que ustedes tengan, o van a guiarlos hacia seguir otro tipo de camino. Por supuesto, también podemos desviar su atención y llevarlos por caminos cerrados, y es por eso que ustedes deben cotejar en forma muy, muy acertada el resultado del examen, la clínica, si este resultado está concordante con los hallazgos clínicos que ustedes tienen, porque podemos nosotros encontrar alteraciones que no son significativas y podemos llevarles al desvío, como por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema, si vemos en resonancia magnética de columna, por ejemplo, vemos nosotros en muchos pacientes muchas protrusiones discales o pequeñas hernias discales, y las informamos, pero ustedes tienen que poner en la balanza si esas hernias que nosotros estamos informando tienen real valor clínico en ese momento para el paciente. Y el otro factor importante es la disponibilidad que tengamos de la realización de los exámenes. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una resonancia magnética en MISCE, digamos, y no podemos trasladar al paciente y tenemos un tomógrafo en MISCE, por supuesto vamos a usar el tomógrafo y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a la tomografía en vez de la resonancia. O por otro lado, si estamos en el Chaco, digamos, y tenemos radiología contrastada exclusivamente para valorar el intestino grueso, por supuesto no vamos a pensar en hacer otros exámenes de mayor complejidad, porque no los tenemos. Entonces, ese es el círculo donde ustedes debiesen moverse para la solicitud de exámenes. Vamos a volver un poquito atrás para ir redondeando estos conceptos. Por ejemplo, tenemos un paciente con un cáncer esofágico, claramente ese es esófago. Tenemos una lesión estenótica de comienzo y término abruptos, lesiones ulceradas, una estenosis de contornos irregulares, biopsia,
estenosis y la patología que le hicieron a este cáncer esofágico. Pero les había mencionado en la clase que habíamos hablado de tubo digestivo alto, de que el esófago no tiene serosa, por lo tanto, la posibilidad de valorar compromiso adyacente es imposible por este método, porque con radiografía o con endoscopía lo que nosotros vemos es el lumen. Estamos viendo hasta acá. Este es nuestro límite. Nosotros no sabemos qué pasa más allá del límite de ese tubo digestivo que estamos opacificando. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ver qué pasa más allá de ese lumen esofágico. Hay tres opciones. La ecoendoscopía, que es una endoscopía, la hacen los gastroenterólogos, es un equipo especial, hay muy pocos gastroenterólogos en nuestro país que hacen esto. Se coloca un ecógrafo, una cabezal de ecógrafo dentro del lumen del esófago y se hace un barrido en 360 grados. Y la capacidad que tiene esto es de ver cuán profunda es la lesión. En este caso está comprometiendo sin alcanzar la adventicia, o la muscular, perdón, y obviamente tampoco la serosa, y está simplemente en el espesor de la mucosa de ese esófago esta lesión, y por lo tanto, por supuesto, el pronóstico de este paciente, si se opera a tiempo, es mucho mejor que si nos encontramos con un paciente en el cual la masa tumoral que ven acá, que es esta imagen gris, alcanza y sobrepasa los límites de la serosa, que es esta imagen más hipoecogénica. Otra alternativa que tenemos es la tomografía computada, que vemos el lumen esofágico del tumor y podemos valorar hasta dónde alcanza la lesión tumoral, o la resonancia magnética, que también tiene el mismo objetivo. Indudablemente la la ecoendoscopía es extraordinariamente sensible para este fin. Sin embargo, ¿qué limitaciones tiene? Todo tiene limitaciones y todo tiene beneficios. La gran limitación de esto es que tiene un campo de visión muy pequeñito, o sea, no tiene mucha penetración, o sea, podemos ver solamente alrededor. Y la otra es que es invasiva, medianamente invasiva, y obviamente necesita sedación para la realización. Estos otros exámenes tienen una mayor amplitud de exploración, puede valorar más campo, usa contraste, no necesita sedación, no necesita un experto como en este otro caso de la endoscopía para su realización. Lo hace el técnico y después obviamente se analiza en las estaciones de trabajo como cualquier estudio de tomografía o resonancia magnética. Entonces, aquí he tratado en esta diapositiva de ilustrar las ventajas y desventajas de los distintos métodos que hemos estado contemplando. La ecoendoscopía, entre sus ventajas, es que permite valorar muy bien la profundidad de la lesión, permite ver ganglios periesofágicos que están en proximidad a la pared, así como la extensión de la lesión, y un objetivo importante que tiene siempre este estudio de la endoscopía es que permite obtener una biopsia dirigida a través del endoscopio y con guía ecográfica. Sin embargo, tiene desventajas. Es poco disponible, como les había mencionado, se necesita tener el equipo, que no hay muchos, y tampoco existe mucho operador para este tipo de procedimientos. Como toda ecografía es absolutamente subjetiva y dependiente del operador, es medianamente invasiva, requiere sedación. Como les había mencionado, el campo de visión es limitado y su costo es elevado porque requiere el concurso de varios profesionales y de equipo muy especial. La tomografía multidetector tiene mucha mayor disponibilidad y muchos equipos en el medio. Permite valorar la extensión de la lesión, permite ver compromiso de órganos vecinos,
no es invasiva y el personal que se emplea, como les he mencionado, es el técnico de tomografía que habitualmente realiza todos los otros exámenes. Sus desventajas, como en todo equipo de tomografía, son la radiación, la utilización de contraste, el costo. El costo es menor que el de la endoscopía, pero es un costo obviamente mediano alto. Y tiene problemas con artefactos por la presencia de metales o movimiento del paciente. Y la resonancia magnética tiene una mucha mayor resolución de contraste que la tomografía, ¿sí? Permite ver muy bien la extensión de la lesión, permite ver la evaluación a órganos, la extensión a órganos vecinos, no es invasiva y no usa radiación, y el personal que se emplea para la realización de este examen, al igual que en tomografía, es el habitual. Obviamente es menos disponible que la tomografía. Como les había mencionado anteriormente, la claustrofobia y elementos metálicos y fundamentalmente la presencia de marcapasos e implantes metálicos limita la utilización, usa contraste endovenoso, su costo es elevado y obviamente es sensible a los artefactos, fundamentalmente de movimiento. Con estos métodos, ¿qué queremos ver? Queremos ver si hay extensión a ganglios linfáticos y a órganos vecinos, lo que en este caso estamos viendo con tomografía computada es una posibilidad importante y es lo más importante de la tomografía y la resonancia después del diagnóstico inicial de toda patología neoplásica en tubo digestivo alto. Hay otra modalidad que es el PET. El PET-CT, contamos con un solo equipo en el país, en La Paz. Es una herramienta extraordinaria, es una herramienta que permite valorar con mucha fidelidad la presencia de actividad metabólica en los tumores con un contraste marcado con glucosa, que es la fusión. La filosofía de este examen es que fusiona dos métodos. Uno es la gammagrafía, que es una gamma cámara que permite captar la radiación que genera, la radiación que se genera en los tumores después de que han captado glucosa marcada, y la tomografía por su alta resolución de localización. Entonces, al fusionar las imágenes, sabemos dónde exactamente capta, dónde se representa esa captación vista por la gammagrafía, que tiene muy poca capacidad anatómica de localización, y por eso se usa la tomografía para valorar la localización de esos tumores. Por lo tanto, la estadificación local de las lesiones en tubo digestivo en este ejemplo estamos usando el esófago como ejemplo, pero se usa para todo tubo digestivo. La ecoendoscopía, con todas sus ventajas y desventajas, la tomografía y la resonancia magnética también con todas sus ventajas y desventajas. Vamos a dejar, en virtud del tiempo, hasta ahí, y la próxima clase ya vamos a evaluar la utilidad de los métodos, de los distintos métodos para el compromiso a distancia de un cáncer, y cuál es la utilidad y qué ventajas y qué desventajas nos dan los distintos métodos en el momento de elegir la realización de uno de estos exámenes. Muy bien, muchachos, entonces nos vamos a ver el próximo sábado, más o menos a la misma hora. Yo les voy a pasar el link oportunamente.